Muy bien, chicos, seguimos con el ejercicio número 5. Dice, determine el momento resultante respecto al punto B de la placa ingrávida. O sea que la placa no tiene peso. Muy bien, con respecto al punto B, vamos a aplicar otra vez el teorema de Varignon. El momento resultante, con respecto al punto B, viene a ser igual el momento de la fuerza F1 sumado al momento de la fuerza F2. Vamos a ver los signos que tiene, ¿ya? Los signos. A ver, la fuerza F1 va a ejercer un giro antihorario del tipo positivo y la fuerza F2 va a ejercer un giro horario del tipo negativo. ¿Está? Entonces sería el momento de la fuerza F1 con respecto al punto B menos el momento de la fuerza F2 con respecto al punto B. Veamos. La distancia de la fuerza F1 al punto B sería 4 metros, ¿de acuerdo? ¿Sí? Porque este es 90 grados. Ya está. La figura es un cuadrado y al ser un cuadrado, ¿qué sucede si yo trazo su diagonal? La diagonal divide al ángulo del cuadrado en dos partes iguales, 45 y 45. Este es 45. Entonces, todo este ángulo, ¿cuánto valdría? 90 grados. Y si este es 90 grados, la distancia del punto B a F2 sería la diagonal del cuadrado. Que tú me vas a decir cuánto vale. Claro, si los lados son 4 y 4, la diagonal vale 4 raíz de 2. ¿Listo? Entonces ya tengo las distancias. Procedemos a hallar el momento resultante. Momento resultante con respecto al punto B. Igual. A ver. Muy bien. Momento de la fuerza F1 sería positivo. La fuerza que vale 10 por la distancia que vale 4. 10 por 4. Menos. Momento de la fuerza F2. La negativo, la fuerza que vale 5 raíz de 2 por la distancia que vale 4 raíz de 2. Listo. Momento resultante con respecto al punto B. 10 por 4 es 40, menos 5 por 4, 20. Raíz 2 por raíz 2 es 2. ¿Correcto? 20 por 2, 40. ¿Cuánto sale el momento? 0. ¿Qué significa que el momento sale 0? Significa que no hay giro. Significa que acá hay un estado de equilibrio. ¿Correcto? Muy bien. Ejercicio número 6. La barra homogénea se encuentra en equilibrio. Hallar el peso de la barra si la tensión en la cuerda es de 25 newton. Muy bien. Esa barra está en equilibrio. Entonces me piden que determine el peso de la barra. Hay que dibujarlo. El peso de la barra, ¿dónde va? Justamente en el punto medio, a la mitad de la barra, ¿no? Ahí está, el peso de la barra. ¿Bien? Peso W. Muy bien. ¿Qué fuerza más hay? Acá hay una reacción que no conozco, la cual tampoco me va a interesar conocerlo. Entonces, ¿qué más hay? Tensión. Acá hay tensión, en esa dirección. Así vamos a poner. Ahí está, tensión. Listo, muchachos. Miren lo que va a pasar acá. Cuando hay equilibrio, te dice que el sistema está en equilibrio, lo que se hace es tomar momentos con respecto a un punto donde no se conocen fuerzas, justamente para que esa fuerza se elimine, porque sabemos que si una fuerza pasa por un punto, su momento vale 0. Entonces, ¿en qué punto que yo tome la fuerza se va a eliminar? No me conviene que se elimine la tensión, porque la tensión necesito es dato. Acá no me conviene que se elimine el peso, porque el peso yo necesito calcularlo, el peso es una incógnita. En cambio acá, yo le puedo bautizar punto O. Ese punto yo no conozco las reacciones. Acá hay una reacción porque hay contacto. Entonces, ahí voy a tomar momentos. Entonces, ¿qué cosa digo? Sumatoria. Por acá digo, a ver. Ya está, más abajito. Sumatoria de momentos con respecto al punto O igual a 0, ¿no? O también, como has visto, momento resultante con respecto al punto O igual a 0. ¿Y eso qué significa? La sumatoria de momentos antihorarios viene a ser igual a la sumatoria de momentos horarios. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Muy bien. A ver, el peso, ¿qué momento ejerce? ¿Antihorario u horario? Veamos, con respecto al punto O. El peso da un giro de esta forma, ¿no? Así, es un momento horario negativo. En cambio, la tensión, por más que jala para allá, va a ejercer un giro antihorario positivo.
¿Cuál es la distancia del peso? Esto de acá. Jóvenes, es una barra, ¿va a ser correcto? Es una barra, entonces por lo tanto yo sé que esto es en el punto medio. Entonces no le voy a poner todavía la longitud, antes vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Miren, un poco de geometría. Yo necesito saber la distancia de este punto a la línea de acción de esta fuerza. Entonces hay que extender esto extendemos un poquito. Ahí está. Y la distancia vendría a ser esto de acá, ¿no? Fíjense. Ahí está. Esa vendría a ser la distancia a la línea de acción de la fuerza. ¿Sí? Muy bien. Hay un triángulo notable, ¿cierto? 37 grados. Si ustedes se fijan, si yo prolongo esto por acá, esto es 37, ¿sí o no? Es de 37, eso también vale 37. Desde 37,90, esto vale 53 grados. Ahora sí, 37,53. Miren, lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Voy a darle un valor acá de tal manera que tenga mitad y también tenga quinta. ¿Por qué? Porque en este triángulo notable la hipotenusa es como 5K. Entonces, ¿qué valor tiene mitad y tiene quinta? 10. Entonces a todo le voy a dar un valor de 10K. Todo es 10K. Y si todo es 10K, ¿cuánto vale cada parte? 5K y 5K, ¿de acuerdo? 5K y 5K, todo es 10K. Muy bien. Y si todo es 10K, a ver, sería, la hipotenusa es 10K, o sea, sería 5K por 2, ¿no? A 37 se lo pone 3K por 2, o sea, 6K. Y a 53 se lo pone 4K por 2, o sea, 8K, lo cual no voy a utilizar. Entonces ya tengo la distancia del punto O a la línea de acción de la tensión. Entonces, giro antihorario. ¿Quién ejerce giro antihorario? La tensión. Sería la tensión por su respectiva distancia. Distancia de la tensión. Igual. Giros horarios. El peso por la distancia del peso. ¿Está? La tensión, ¿cuánto vale? 25. ¿Cuánto vale su distancia? 6K. Igual. El peso, ¿cuánto vale? No se sabe. ¿Por cuánto vale su distancia? 5K. Profe, ¿se eliminan las K? Claro que sí. 25 entre 5 pasamos a dividir. 5 pasa a dividir, quedaría 5. 5 por 6, 30. Entonces, por lo tanto, el pesito sería 30 newtons. Listo, muchachos, con eso tenemos resuelto nuestro ejercicio número 6. Muy alumnos, veamos el ejercicio número 7. La barra homogénea pesa 16 newtons, calcular el módulo de la tensión en la cuerda. Muy bien, tenemos acá una barra que pesa 16 newtons y vamos a calcular el módulo de la tensión en la cuerda. Dibujemos pues el peso de la barrita, por acá. Ahí está. Son 16 newtons. Ahora tenemos 16 newtons. Y la tensión sería así, ¿no? Así sería la tensión. Ahí está. Muy bien. ¿Listo, muchachos? A ver, tenemos dos fuerzas, las cuales, como está en equilibrio, van a ejercer un momento en total nulo. Entonces, veamos cuál es el giro que ofrecen estas fuerzas. A ver, la tensión ofrece un giro antihorario. Ese giro antihorario va a ser del tipo positivo. Y mientras que el peso de la barra va a ejercer un giro horario del tipo negativo, ¿no? Va a ser girar de esta manera. Si yo lo jalo, la barra va a tender a girar así. La distancia de la tensión es esta de acá, que no la sé, y la distancia del peso es esta de acá, que tampoco la sé. Que justamente lo voy a sacar en función de la longitud de la barra. Muy bien, para ello voy a utilizar mis triángulos notables, ¿no? Vamos a prolongar esto de acá. Ahí estamos. Triángulo notable de 53 grados. A 53 se lo pone, completemos el ángulo. ¿Cuánto vale este angulito de acá? Ustedes saben. Acá le ponemos, ahí está. 37 grados. A 53, ¿cuánto se lo pone, chicos? Se lo pone 4K. Esto es 4K. A 37, ¿cuánto se lo pone? 3K. Muy bien, se lo pone 3K. ¿Correcto? Jóvenes, yo les pregunto, ¿cómo este es el punto medio de la barra? Si yo hago esto de acá, miren. Si yo hago esto, prolongo por acá. Si este es 4K, este sería la base media. ¿Cuánto vale todo?
Así es, 8K, muy bien. Y si es de 3K, es de 3K también, punto medio. Listo, muy bien. Ahora sí, decimos lo siguiente. Momento resultante con respecto al punto O, que voy a tomar este de acá, viene a ser igual a 0. Igual a 0. Entonces sería sumatoria de los momentos antihorarios, viene a ser igual a la sumatoria de los momentos horarios. Ahí está. Muy bien. Los momentos antihorarios, la tensión sería la fuerza, la tensión por la distancia de la tensión. Igual, los momentos horarios, el peso de la barra por la distancia del peso de la barra. Muy bien. ¿La tensión cuánto vale? No se sabe, es lo que me están pidiendo. ¿Cuánto vale su distancia? Su distancia vale todo esto, 8K. Acá está, ¿ven? Todo esto es 8K. Igual, el peso de la barra, 16 newtons. Por su distancia es esto, 3K. Se elimina K. 8 pasa a dividir, 16 por 3, 48. 48 entre 8 sale a 6 newtons. Por lo tanto, la tensión me da un total de 6 newtons. Listo. Ejercicio número 7 resuelto. Vamos a ver ahora el último ejercicio, el ejercicio número 8, que nos dice: determine el módulo de la tensión en la cuerda A si la barra homogénea está en equilibrio. Además, su peso es 160 newtons. ¿Correcto? Para que exista un equilibrio, jóvenes, para que exista un equilibrio, lo que debe suceder es lo siguiente. ¿Ya? Para que exista un equilibrio, la distancia que hay acá tiene que ser la misma que hay acá. Ese es por principio, para que exista el equilibrio. Si no, no va a haber equilibrio. Esta acá, si acá hay una mayor cantidad de barra, esto va a tender a jalar por acá. O sea, la longitud que hay acá tiene que ser igual a la longitud de acá. Eso es básico, fundamental. No te la dan porque tú tienes que deducir eso. ¿Ya? Porque hay equilibrio. Muy bien, entonces hagamos pues el diagrama de cuerpo libre de la barra. Veamos. A ver, el peso cae justo a la mitad, ¿no? El peso. ¿Cuánto es el peso de la barra? 160 newtons. Acá colocamos 160 newtons. Después tenemos dos tensiones. Hacia arriba tenemos la tensión en A. Y acá tenemos la tensión en B. Jóvenes, como me están pidiendo la tensión en A, entonces la tensión de B yo la voy a anular. ¿Cómo? ¿Cómo consigo eso? Tomando momentos en este punto. Le pongo punto O y la tensión en B se anula y solamente calculo la tensión en A. Veamos. El peso que giro ejerce. Giro antihorario, ¿no? Es un giro positivo. Y la tensión en A, giro horario, ¿no? Giro horario, un giro negativo. Muy bien, entonces ahora sí planteamos el momento resultante por respecto al punto O vale 0. Listo. Entonces digo, sumatorio de momentos antihorarios viene a ser igual a la sumatoria de los momentos horarios. Nada más. Los momentos antihorarios, el peso de la barra, 160 por la distancia. ¿Cuánto es esta distancia? A ver, la barra cae en el punto medio. ¿Cuánto mide toda la barra? 12. Entonces el peso cae en el punto medio. Esta partecita será 6. Si esta parte vale 6, ¿cuánto vale de acá hasta acá? 4 metros por acá, 4 metros por acá, ¿no? Entonces la distancia sería 4 metros. Igual, momentos horarios, la tensión en A por su distancia. ¿Cuál es la distancia de la tensión en A al punto O? Sería 8 metros. Listo. Este 8 pasa a dividir. 160 entre 8 es 20. Finalmente 20 por 4. El valor de la tensión en A sería 80 newtons. Listo. Muy bien, muchachos. Ahora sí, con eso hemos terminado los ejercicios de este tema muy interesante. Nos vemos a la siguiente clase con más ejercicios de Estática 2.